Evangelismo y testificación. Lección número 1. Definiciones, evangelización, testificación. Hola querido, empezaremos este estudio diciendo que nadie puede hacer un buen trabajo en la vida si no sabe lo que debe hacer. Hoy en nuestros días está de moda la expresión americana job description, o sea, la descripción de tu trabajo. Ningún líder hoy se atrevería a dirigir a un grupo de trabajo sin la descripción personal de sus responsabilidades. Pero Cristo, al dejarnos la misión de predicar el Evangelio, no solo nos dio la descripción del trabajo personal de cada cristiano, sino que también nos explicó la razón de hacer lo que tenemos que hacer. O sea, fue más allá de la mayoría de los líderes humanos. Mira lo que dice en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 38. Dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Vuestro trabajo en el Señor no es vano. Esta es una razón interesante. ¿Por qué debemos cumplir la misión? Entender este asunto es básico. Muchos cristianos piensan que debemos predicar el Evangelio para ayudar a Jesús a terminar la misión de dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Pero querido, eso no es verdad. Dios es Dios. Él podría predicar el Evangelio sin nuestra ayuda. Los ángeles del cielo están ansiosos a venir a la tierra y predicar el Evangelio. En cierta ocasión, Dios tenía que predicar el Evangelio a Balaam. No había por allí un evangelista, ni un predicador laico, ni el ministerio de la mujer, ni el ministerio del niño. Todo lo que había por allí era un jumento. Y el Señor le dio el bosquejo al jumento y el animal predicó. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que si estos callaren, las piedras hablarán. O sea, si alguien piensa que tenemos que ayudar a Jesús a terminar su obra, está engañado. Dios no necesita de tu ayuda, sino que tú y yo necesitamos predicar el Evangelio para crecer espiritualmente. Pablo, en el texto de Corintios que acabamos de leer, dice, para que estéis firmes y constantes, creciendo en la gracia. Esta es la razón de la testificación. No hay modo de permanecer firme y constante ni de crecer en la gracia sin participar de la obra que Jesús nos dejó. El problema es, ¿cuál es esa obra? Generalmente oímos hablar de evangelismo y de testificación. ¿Qué significan estas expresiones? Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Lo primero que tenemos que decir es que no todos los cristianos pueden ser evangelistas. Pero todos necesitamos ser testigos. El evangelista testifica y hace evangelismo. Ya el testigo testifica, pero no siempre está capacitado para ser un evangelista. El evangelismo es un don. Ya la testificación no. La testificación es parte de una vida cristiana saludable. No existe vida de crecimiento en Cristo sin testificación. ¿Pero qué es evangelismo? Es una obra de la iglesia, es un trabajo de la iglesia como un cuerpo, representada por cristianos que recibieron ese don. Para saber qué es evangelismo, debemos estudiar lo que los primeros evangelistas hacían en la iglesia primitiva. Mira, ellos predicaban en lugares a donde el cristianismo no había llegado todavía. Pedro era un evangelista. Pablo fue otro evangelista. Para mí, Pablo fue el más grande de todos los evangelistas. Pedro, diríamos, era un evangelismo de cosecha. Pablo era un evangelista de avanzada. ¿Y qué predicaban estos evangelistas? A Cristo crucificado, a Cristo resucitado e intercediendo por nosotros. Ellos predicaban el arrepentimiento y llamaban a las personas al bautismo para formar parte de la iglesia de Dios y prepararse para la vida eterna. Generalmente, ellos llegaban a un lugar donde no había cristianos y realizaban la obra de evangelismo allí.
Pedro, por ejemplo, realizó su primera campaña de evangelismo de cosecha en un solo día, llamando a los judíos a aceptar a Cristo. Y solo en ese día bautizó 3,000 personas. Y en campañas posteriores, miles se unían a la iglesia de Dios. En otras palabras, evangelismo es la obra de predicación de personas dotadas de ese don. Evangelismo es el trabajo que los evangelistas hoy día realizamos. Ese, por ejemplo, es mi trabajo. Pero vamos a la segunda parte de este estudio. Y aquí necesitamos hablar de la testificación. La testificación es diferente del evangelismo. La testificación es contar a otros lo que Jesús hizo en tu vida. En Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, encontramos el siguiente relato. Voy a leer. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lo que hizo este gadareno después de su conversión es la testificación. La testificación es un trabajo personal. Es lo que todo cristiano necesita hacer para crecer en su experiencia cristiana. Ese es el plan divino para cada cristiano. Mira lo que dice Hechos 22, 15 y 16. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Al leer este texto tenemos que llegar a la conclusión de que antes de testificar es necesario tener una experiencia personal con Cristo. No puedes contar lo que no has visto ni has oído. Juan dice más, en 1 Juan 1 y 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Te das cuenta? La testificación es la actitud de ir, buscar un amigo, pariente, vecino, compañero de trabajo o de estudio y contarle a esa persona las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Pero ese contar no puede ser un simple contar. Necesita ser un contar con propósito. El propósito es traer a esa persona al conocimiento del Evangelio. Hay personas a las que puedes hablarles de Jesús sin rodeos, porque ya están preparadas, pero también hay personas que no desean hablar de religión y a las cuales debes acercarte de otra manera, sin hablar de religión. Porque si a un secular le empiezas de entrada a hablar de Jesús, te va a considerar un fanático, loco, y vas a cerrar las puertas de esa oportunidad para hablarle más tarde de las buenas nuevas del Evangelio. En resumen, evangelismo es un trabajo intencional y en la mayoría de las veces de personas que han recibido el don, y un trabajo corporativo de la iglesia, como un cuerpo. Mientras que testificación es el trabajo personal de cada miembro de traer amigos, parientes, vecinos para Cristo. Hay un tercer punto que debemos enfatizar, aunque ya lo mencioné en la primera parte. Es el hecho de que en la iglesia primitiva Dios separó a algunos hombres para dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio. Esos eran los evangelistas. Entre ellos estaban Pablo, estaba Bernabé, Silas, Juan Marcos, Timoteo y otros. Ahora, a medida que la iglesia empezó a crecer, fue necesario que se escogiesen otros cristianos a quienes se les llamó diáconos. ¿Y para qué?
para que se encargasen de los menesteres de la iglesia local mientras los evangelistas viajaban de un lugar a otro, estableciendo nuevas iglesias y congregaciones. Podríamos decir que hoy esos evangelistas son los pastores que se dedican exclusivamente a la predicación del evangelio y que los otros miembros de la iglesia son los testigos que, además de ocuparse de los menesteres de la iglesia local, tienen el deber de testificar y traer otras personas para Cristo. En la cuarta parte de esta presentación debemos enfatizar la importancia de contar la propia historia. Es impactante la conversión de una persona y cada conversión es una novela. La manera maravillosa como Dios alcanza a sus hijos huye de la imaginación humana. El cuidado que debemos tener es de no salir contando nuestra historia a quien no la desea oír. Dios es un Dios de orden y de sabiduría. Hay muchos cristianos que al inicio de su experiencia cristiana están tan entusiasmados con las buenas nuevas del Evangelio que quisieran que todos a su alrededor se convirtiesen. Y con esa actitud, en lugar de traer a las personas para Cristo, las espantan. En cierta ocasión, conversaba con una señora cuyo esposo se había convertido hace algunos años atrás. Ella, al principio, no había querido saber nada del Evangelio. El esposo le decía que era una tonta por no querer leer la Biblia y preferir vivir engañada. Un día ella, asfixiada por la presión del esposo, le dijo: ni que tuviera razón, ni que todo lo que tú me dices fuese verdad, yo jamás aceptaría unirme a una iglesia donde todos deben ser un bando de fanáticos como tú. Años después, ella escuchó, sin que el esposo supiese, un sermón en CD donde yo predicaba. Su corazón fue tocado, pero ahora la barrera para entregarse a Jesús era lo que le había dicho al esposo años atrás. ¿Te das cuenta cómo una buena intención, porque este marido tenía una buena intención, pero te das cuenta cómo una buena intención puede ser perjudicial si no la haces con sabiduría? Terminaremos hablando de la importancia de la testificación con propósito. Mira, no basta testificar. Hay que testificar con propósito. ¿Con qué propósito? Con el propósito de traer a esa persona a Cristo. Voy a hacer una ilustración. Vamos a imaginar que un día encuentras a una persona que se está muriendo con cáncer. ¿Ah? No puede andar, no puede moverse. Está al borde de la muerte. Tú también un día estuviste con la misma enfermedad y en la misma situación, pero gracias a Dios encontraste el remedio. Ahora, al encontrar a esta persona enferma, te pones a contarle y a describirle la situación en que te encontrabas antes. Te pones a describirle el tipo de remedio que te curó, pero la dejas morir. No le das el remedio, no la ayudas a tomar. Bueno, eso es lo que quiero decirte al hablar de testificación con propósito. Hay cristianos que dan un buen testimonio de la fe. Ellos no roban, no matan, no hacen nada de malo. Al contrario, son personas maravillosas y de vez en cuando inclusive ayudan a los que están a su lado. Más todavía, de vez en cuando cuentan a los que están a su lado su experiencia personal de conversión. Y con eso piensan que ya están cumpliendo su misión de testificar. Pero desde el punto de vista bíblico, eso no es testificar. La testificación cristiana tiene como propósito no solo la exposición del Evangelio, sino también la persuasión de las personas hacia la verdad presentada. El cristiano comprometido con la verdad tiene que comprometer a otros con esa verdad. El cristiano que desea crecer en su experiencia espiritual, además de vivir la verdad del Evangelio, necesita buscar conscientemente una o más personas por año para traerlas a Cristo. Necesitas, oh querido, tú como cristiano, orar por esas personas. Aproximarte de esas personas con amor, con simpatía, rompiendo los preconceptos que ella pueda tener del Evangelio. Cultivar amistad con esa persona, desarrollar confianza y finalmente presentarle la verdad y traerla para Jesús. Ah, mi amado, no hay otra manera de crecer en la vida cristiana si no te comprometes con traer otra persona para Cristo.
Puedes estar en la iglesia, pero no tienes vida. Lo que le da vida y significado al cristianismo es el cumplimiento de la misión. Fue por eso que Jesús te dejó la misión. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2012.